Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, estrenando un nuevo año. Aquí llegamos, una nueva cita del Espacio en Blanco está ya lista y la abrimos para vosotros en este año nuevo que comienza, que os deseamos lleno de aventuras y sueños cumplidos mientras esperamos a los Reyes Magos. Y es para todos nosotros un placer estar aquí en Radio Nacional en este tiempo de fiestas y celebraciones, listos ya para partir hacia esos mundos de los misterios que aquí nos gustan, abriendo de nuevo el espacio en blanco para todos. Algo que hacemos cuando pasan algunos minutos de las 2, a una en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. No queremos perder mucho tiempo, son muchos los temas que nos esperan esta noche. Ahí va un avance de lo que queremos ofreceros. Esta noche queremos conocer una versión diferente de lo que nos han contado sobre la vida de Jesús en sus primeros años, justo los que hemos celebrado en estos días. Para ello estará con nosotros uno de los mayores expertos en este tipo de conocimientos, el profesor Antonio Piñero. Y seguiremos contándoos una historia de contactos. Concretamente con un ser llamado Sharim. La historia forma parte de uno de los expedientes X del Ejército Español. Sus protagonistas estarán con nosotros para narrarnos todo lo sucedido. Ven con nosotros a nuestro mundo. El espacio en blanco ya está abierto para ti. Disfrútalo. Ahí están nuestras intenciones. No os perdáis la segunda parte del programa, ese contacto con Sharim, ese alienígena, un expediente X español. Pero ahora nos vamos a descubrir algunos detalles de uno de los personajes más influyentes de nuestra historia. Tras esa introducción, os damos todos los detalles. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y aquí estamos con nuestro invitado especial en este especial programa de Navidad, Antonio Piñero. Buenas noches, maestro. Hola, buenas noches. ¿El maestro eres tú? No, el maestro eres tú. No nos vamos a pelear, que estamos en Navidad. Vale. Todo el mundo te conoce. Has estado algunas veces en nuestro programa, catedrático emérito en Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los máximos especialistas, yo creo que en el mundo, en ese primer tiempo de Jesucristo, no del tanto, cristianismo. vamos. Y hablas idiomas de esos raros, ¿no? Bueno, por lo menos he traducido de 7 o 8 idiomas, lenguas medio orientales, por necesidades del oficio. Pues hebreo, arameo, latín, griego, eslavo antiguo, copto,
todo eso. Sí, etíope clásico y siríaco. No ha habido más remedio que estudiarlo, aunque solo sea en la especialidad, digamos, del entorno del Nuevo Testamento y del cristianismo primitivo. Y a Antonio le hemos hecho una encerrona porque queríamos que nos hablara, nos contara. Dentro de poco habrá sorpresas con él, algunos de los misterios que hay en esta época en la que estamos en la Navidad. Y has escrito últimamente 2 libros. El último, El trono maldito, que yo no te maldigo porque no puedo decir eso, pero hago lo que esa señora que tú decías, que te había pillado en una firma de libros. Déjame tranquilo, que no me dejas dormir. En mi caso no me dejas trabajar. El trono maldito es una novela, ¿tu primera novela, Antonio? No, es la segunda. Segunda. Solo que la primera quedó en el puesto número 3 en el Premio Planeta en el año 1995. Sí, me llamaron, se llamaba La puerta de Damasco, y luego he hecho esta segunda con una base de 400 folios que escribí en el 1996 y que yo, dándome cuenta que no era buena, esa base de 400 folios lo metí en un cajón y estuvieron 13 años. Hasta que ahora ha visto la luz. Hasta que ha visto la luz, gracias a la colaboración con José Luis Corral. Esta novela, El trono maldito, la novela mía es la segunda, sin embargo, de José Luis Corral es la 19ª. Y la unión de los dos pues ha hecho la fuerza. Una novela que transcurre en tiempos de Jesucristo. Aunque hablaremos al final del programa de ello. Un rey, un imperio, un mesías. La gran novela de los tiempos de Jesucristo. ¿Está basada en ese tiempo? Sí. Todos los 40 primeros años de esa época que tú sabes que está, para mí, digamos, en mi mente todo el día. Yo no sé si fue en tu programa cuando dije por primera vez que yo vivo en el siglo I, hace 40 años. Sí, yo creo que sí. Y realmente es que es así, es una época axial, es decir, es el eje, uno de los ejes de la historia. Y hay un personaje que, por lo menos en el mundo occidental, junto con Pitágoras, el inventor de las matemáticas, el que más ha influido en el mundo occidental. Cierto. Jesús. Has escrito otro libro, Trono maldito, lo dejamos ahí para un poquito después. La vida de Jesús a la luz de los evangelios apócrifos. Sí, esta es como una reedición de una novelita pequeña, que se llamaba El otro Jesús, que la publiqué, la escribí en 1992, fíjate, se ha caído agua, la publiqué en 1993 y se ha traducido a 5 o 6 lenguas, y que era muy pequeñita. Y trataba solo de la vida de Jesús según los evangelios apócrifos. Y para esta edición, que es la tercera totalmente reformada, se me ocurrió añadirle una primera parte amplia de unos 110 páginas aproximadamente, en el que pongo la vida oculta de Jesús según los evangelios aceptados por la Iglesia. Y entonces hago un repaso a San Mateo capítulo 1-2, San Lucas 1 y 2, y le pongo al lector delante de los misterios de la Navidad y de toda esa vida oculta de Jesús, y le digo: tú, lector, aquí tienes los instrumentos y piensa lo que te parezca a ti. Hay mucha diferencia entre los evangelios, la verdad que cuenta, la versión que cuenta los evangelios apócrifos de los evangelios aceptados. En líneas generales, los evangelios apócrifos son tremendamente legendarios. O sea, que expansionan, hacen grandes milagros y son continuamente milagros y acciones prodigiosas. Y en general, los evangelios canónicos son mucho más comedidos. Pero los evangelios canónicos, no olvidemos, son al mismo tiempo que historia, son libros en propaganda, en defensa de una fe. Y cuando se hace un libro de propaganda o defensa, siempre puede tener un sesgo. Y en concreto, en la parte de la vida oculta de Jesús, su infancia y su juventud, hay mucho de leyenda. Pues comenzamos con nuestro invitado especial Antonio Piñero a tratar de descubrir, ya que estamos en Navidad, algunos de los mensajes o de las cosas que nos han contado de la Navidad. La Virgen María primero. ¿Existió? Bueno, existió. Sin duda alguna, sí. Lo que pasa es que no recuerdo en qué, no sé si era Mateo, no sé en qué parte, habla de que concibió ella, o sea, había sido concebida por su madre, sí. También de una forma misteriosa, sí, tienes razón. Eso está en los primeros capítulos del protoevangelio de Santiago, es decir, es un evangelio apócrifo, probablemente escrito en el 150, y que luego es copiado por otros 2 evangelios con mucho éxito, el pseudo Mateo, y además también copiado por el libro de la Natividad de Nuestra Señora. Y la Iglesia
que admite que hay dos fuentes de revelación, una la Biblia y otra la tradición, vio que era una tradición sólida a lo largo de siglos y lo transformó en dogma. A saber, su madre, Ana, concibió a María sin pecado original, es decir, la concibió normalmente de su marido Joaquín. Los nombres de Ana y Joaquín están en el protoevangelio de Santiago y no aparecen en ninguna parte. Que, por cierto, la parte que habla de Joaquín y Ana son solo 4 páginas. Y el resto son todo de María. O sea que tenemos ya historias desde el 130 a propósito de todo aquello que nos dicen los evangelios canónicos. Vale, aclárame eso. ¿La madre de Jesús había sido concebida...? No, sí. La madre de Jesús, Ana... No, perdón. Sí, tienes razón. La madre de Jesús, María, había sido concebida de manera normal, por fecundación normal, sí. Unión hombre-mujer, Joaquín y Ana... pero por gracia especial, dice la Iglesia, sin la mácula, la mancha del pecado original, porque fue eliminada por el Espíritu Santo. Ya. También he leído en ese protoevangelio que estaba acompañada siempre como de ángeles que le hacían la vida más fácil, la protegían. Pues tienes buena memoria, porque es verdad, ciertamente, estaba continuamente protegida por ángeles y resulta que a veces incluso el alimento se lo daban los ángeles y la rodeaban de tal manera que fuera pura absolutamente. E incluso cuando los 3 años, dice, Joaquín y Ana la llevaron y la presentaron al templo, lo cual es una cosa increíblemente no histórica, porque no se puede llevar a una niña a un templo y dejarla allí, porque el templo es otra cosa. Allí, de hecho, cuando existía en el templo, teóricamente no dormían más que los guardias como tal. Bueno, y los sacerdotes que estaban también de guardia, pero por la noche no había sacrificios. Pero entonces el teólogo cristiano primitivo pone a la niña allí y María estaba rezando todo el día, apenas si comía, y era servida por los ángeles. Es bellísimo, de verdad, esas son historias que luego llegan a Jacobo de Vorágine, un dominico del siglo XIII, en 1270, y reúne todas estas historias, se hace un libro de casi 1000 páginas, que está también editado en castellano, que son Las vidas de los santos, que tuvo un éxito tremendo en la Edad Media hasta el día de hoy. Hoy ya se ha perdido un poco esa tradición que tú estás renovando ahora. Por ejemplo, esta noche, de esa forma apasionada que lo cuenta Antonio, vamos a descubrir cosas que seguramente desconocemos y a lo mejor que van un poco en contra de lo que nos han contado. Déjame que siga. ¿Cuidan ángeles o seres extraños? Se me ha quedado ahí de los ángeles. ¿Ángeles o seres extraños? ¿O seres extraterrestres? ¿Qué eran esos de los para la Biblia no hay seres extraterrestres porque ni se lo podían imaginar. Es decir, en el concepto, el mundo de la Biblia es un mundo pequeñito. Para que te hagas una idea, la concepción que tenían del universo era una tierra plana, rodeada por agua, y que tenía por abajo como lo que tarda un yunque en caer desde la tierra a un pozo aproximadamente durante 10 días. Y luego allí abajo estaban las moradas infernales y arriba había como unas columnas y tenías primero el mundo de la luna. Hasta el mundo de la luna había espíritus, digamos, que son más bien malotes y que tienen envidia a los seres humanos y los fastidian todo lo que pueden. Arriba está el mundo de las estrellas fijas y en Babilonia, de donde toman esa concepción del mundo, había solo 3 cielos. 3 cielos. Pero los israelitas lo aumentan de 3 a 7. Y ese mundo de las estrellas fijas va, digamos, haciéndose como más inmaterial. Está todo sostenido por una suerte de columnas y arriba en el 7º cielo está Dios. Y Dios tiene su corte, que son los ángeles que están allí sirviéndole, entre los que destacan los serafines, que son fuego puro, y los arcángeles que ya conocemos, Miguel, Gabriel, Rafael y todos esos. Entonces, te repito, extraterrestres para digamos, un judío solo podían ser los servidores de Dios. Yeah. Es que no había, digamos, los planetas eran masas de fuego que estaban controladas por ángeles. Allí no podía vivir nadie, según ellos. Ellos no pensaban en esas cosas. Vale. Lo que sí es cierto que se cuenta que María estaba acompañada de estos seres especiales y que era una mujer elegida, un ser elegido, sí, para traer al Mesías. Sí. Vale. Cuéntame más la historia. Aparece una estrella. Esa estrella está, nos han contado, ¿no? La estrella. Sí, eso está en el Evangelio de Mateo. Vale, ¿eso está aceptado? ¿Eso es
No, yo creo que incluso todos los teólogos católicos, incluso alguna editorial moderna católica como Verbo Divino, que ha publicado un libro sobre las historias de Navidad de un tal Crossan, que tiene una vida de Jean-Dominique Crossan, que tiene una vida de Jesús, quizás lo conozcan algunos de nuestros oyentes, y ¿sabes lo que defienden? Fíjate que la editorial es católica, que eso de la estrella y todas otras historias de la Navidad no son historias verdaderas, sino parábolas. Es decir, cuando tú haces una parábola, no te fijas a ver. La parábola te cuenta un hecho que puede ocurrir en tu vida, pero nadie te pregunta, oye, ¿ese hecho ocurrió de verdad o es una ficción tuya? Yeah. ¿Qué es lo que importa en la parábola? Lo que tú quieras demostrar, el mensaje que tú quieras vehicular por medio de la parábola. Bueno, pues eso lo dicen esos señores, eso está traducido al español. Esto está traducido por teólogos católicos, o sea que a mí no me digan nada. O sea que si yo digo algo aquí que es legendario, tengo el refrendo, por lo menos de esa editorial católica. Vale. La Virgen es elegida, se casa con José y concibe al Mesías. Sí, pero fíjate, concibe al Mesías antes de vivir juntos. Para eso, y yo lo explico en este libro, hay que tener en cuenta cómo era el matrimonio en Israel. El matrimonio constaba de dos partes. Una niña era normalmente de 12 años cuando se casaba, aproximadamente de 12 o 13 años, según fuera su constitución. Y se desposaban, se prometían, porque sí lo arreglaban las familias, como siguen ahora en muchos sitios, sobre todo en el Islam. Pero se tardaba un año entre los desposorios y la consumación del matrimonio. La fiesta y el matrimonio, es decir, cuando se llevaba a la novia a casa del novio y se daba la noche de bodas, pasaba un año. Entonces, si una novia concebía antes, se consideraba un pecado abominable y teóricamente podría ser lapidada. Entonces imagínate San José, que se encuentra con que la Virgen no le dice nada, la encuentra embarazada y dice, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Todo eso lo cuenta el Evangelio de Mateo. Pero tremendamente, o sea, que Mateo dice, y Mateo es un evangelio canónico aceptado por la Iglesia, dice que José estaba aterrorizado. No me extraña. Hombre, a él también se le aparecen a José ciertos seres. Un ángel. Un ángel solo. Uno. Que le dicen, no te... Que es probablemente Gabriel, él no dice el hombre, un ángel. El que dice el nombre es el Evangelio de Lucas, que tiene una historia paralela pero que no coincide. Pero entonces, estamos en el Evangelio de Mateo. Se le aparece el ángel, probablemente Gabriel, y le dice, oye, José, no tengas miedo, no se te ocurra abandonarla, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Y se acabó. Entonces, José lo aceptó y recibió a María como su esposa. En la vida hay días buenos y días malos. Momentos alegres y momentos tristes. Horas bajas y grandes celebraciones. Hechos trascendentales y pequeñas historias. En Radio Nacional lo hemos vivido todo contigo. Siempre contigo. Radio Nacional. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Seguimos tratando de descubriros o desvelaros algunos de los misterios de esta Navidad que estamos viviendo. José acepta a María y nace Jesucristo. Sí. ¿Nace el 24 de diciembre o eso? ¿O 25? No. ¿O el 25, perdón? O... No, de ninguna manera. Eso es una leyenda. No, ahora te lo explico brevemente. Desde luego no puede ser porque el único que fecha, entre comillas, de alguna manera es el Evangelio de Lucas. Se dice que había unos pastores que estaban allí, que reciben la voz angélica de un coro de ángeles que ha nacido el Mesías, y dice que estaban al raso, como estaban cerca de Belén, y Belén está cerca ya de la estepa, del desierto, y donde no hay montañas y todo eso, pues tú te imaginas que una noche pues hace frío, tiene que ser, pues calculamos, pues en abril más o menos, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que nació el 25 de diciembre? Pues es relativamente sencillo. En la época de Teodosio el Grande, en torno al 380, un poquito antes, cuando ya la Iglesia está
empieza a estar asentada en el Imperio Romano, decididamente por un acto de política eclesiástica, decide superponer a una fiesta pagana una fiesta cristiana, la fiesta pagana del solsticio, el sol invicto. Pues ¿quién va a ser más sol que nuestro Salvador Jesús? Y lo superpusieron. Pero la Iglesia ha reconocido que el 25 de diciembre es una fecha simbólica. Vale. Nace en una... ¿dónde estaban los animales? En un pesebre. ¿O eso es algo? No, lo del pesebre sí lo dice también Lucas, pero lo de la cueva, eso es un añadido posterior. Yeah. Eso es un añadido apócrifo, sí. ¿Y nace en Jerusalén o nace en Belén? O... Según Lucas y Mateo, nace en Belén, pero hay una pequeña diferencia. Según Lucas, nace en Belén porque José y María vivían en Nazaret, pero por un decreto de César Augusto que mandaba en todo el imperio que la gente se censara para pagar los impuestos, tienen que irse a donde procedía la familia, y como José era de la familia de David, tienen que trasladarse desde Nazaret a Belén. Pero según Mateo, José y María vivían en Belén y tenía allí una casa propia. Por eso es solo Lucas el que dice, y ahí tenemos uno de los casos en que no se ponen de acuerdo San Lucas y San Mateo, uno de los casos en que uno dice nació en un pesebre y el otro da por supuesto que nace en la casa de José en Belén. Pero, para más fastidio, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan ignora totalmente los dos el nacimiento en Belén y suponen que ha nacido en Nazaret. Porque si no le llamarían Jesús de Belén y le llaman continuamente Jesús de Nazaret, y dice que su patria, es decir, el sitio donde estaba su padre, patris en griego, su patria es Nazaret. Hay como mucha componenda en esta historia de Jesucristo que nos han contado, ¿no? Al principio, más que componenda, hay factores legendarios. Cuando pasados 60, 70, 80 años después de la muerte de Jesús caen en la cuenta que las biografías de Jesús que ya se habían escrito, la de Marcos, e incluso ya estaba escrito la de Lucas y de San Mateo, les faltaba una cosa importante, que era qué es lo que pasaba con el héroe Jesús cuando era pequeñito. Y entonces le añaden esas historias, pero San Mateo y San Lucas cada uno se inspira en historias, entre comillas, en leyendas o en narraciones, cada uno de sus comunidades, y como eran distintas, resulta que salen dos historias que no hay manera de casarlas entre sí. Entonces la Iglesia tiene que interpretar alguna de esas cosas simbólicamente, o entreverarlas aunque no casen bien. De hecho, alguna de esta pregunta. ¿Hay datos históricos desde el punto de vista que tú conoces ese primer siglo de que Jesucristo fuera un personaje histórico que existió de verdad? Sin duda alguna, porque si no hubiera existido, nosotros los historiadores tendríamos el gravísimo problema de explicar cómo surgió de la nada el cristianismo. Si Jesús fuera un mito literario, no se explica. Otro argumento, el segundo, he dicho antes que sin Jesús no se explica el nacimiento del cristianismo. El segundo argumento es, si Jesús fuera un mito literario, los evangelios canónicos no estarían llenos de contradicciones. Habrían hecho un mito literario compacto, bien arreglado, pero resulta que están llenos de contradicciones, de errores, de problemas, y encima, además, superponen dos figuras, el Jesús terreno y encima el Cristo celestial, que es algo que es puramente teológico, y hay ahí una lucha continua por decir, no, el Cristo celestial es igual que el Jesús terreno. Eso es imposible. Y el último argumento, cuando Pablo va a Jerusalén y dice, después de su llamada conversión, también entre comillas, ¿no?, porque fue una llamada de Dios, va a Jerusalén al cabo de 3 años, dice, estuve allí 15 días y solo vi a Pedro, a Cefas y a Santiago, el hermano del Señor. Y lo dice con todas las letras, hermano corriente. Dice, mira, de Pablo se ha dicho de todo, pero de ningún modo se ha dicho que fuera un loco de este estilo que se inventara que existía el hermano del Señor. Es evidente que Jesús... Ahora, lo mismo te digo, una cosa es que un personaje exista y otra cosa es cómo te lo ofrece la tradición y cómo lo interpretas. Sí. Te iba a preguntar respecto a eso. Hay otros estudiosos, antes de pasar a ver a los Reyes Magos que están a punto de llegar, que van a traer muchos tronos malditos este año. Qué bueno. Me han asegurado. Algunos estudiosos dicen que gran parte de la vida de Jesús está como copiada de Mitra y de otros dioses anteriores, sí, de otras tradiciones. Eso es rotundamente falso, y te voy a decir... Y si es que fuera verdadero, nosotros no podemos saberlo. Hay dos tipos de religión de Mitra. Una, la antigua
la antigua, la original, la persa, que empieza probablemente en el siglo VI antes de Cristo, que es aproximadamente la vida de Zoroastro, aunque naturalmente recoge cosas antiguas, pero de las cuales, de esta divinidad solo tenemos unos pocos himnos. Es que no sabemos nada, que te lo digo, que no sabemos nada. Del Mitra, que sabemos un poquito más, y sabemos muy poco, porque la mayoría son pinturas, antiguos restos arqueológicos. No hay mito de Mitra. Es el Mitra creado en tiempo de Adriano a partir del 135 de nuestra era. De tal modo que ha habido alguno que dice, ese Mitra reconstruido se ha inspirado en Jesús y no al revés. Mira, para que te hagas una idea. Fíjate que dice la gente, Mitra nació el 25 de diciembre. Te aseguro que no es ni un solo documento, fíjate lo que te digo, que diga expresamente ni uno solo, Ni Krishna, ni nadie, no, que naciera Mitra exactamente el 25 de diciembre. Efectivamente, Mitra era el dios del sol, el sol invicto y todo lo que quieras, pero que naciera el 25 de diciembre no lo dice en ningún sitio. Esta noche tratando de aclarar cosas con nuestro invitado Antonio Piñero. Segunda parte, continuamos. Llegan los Reyes Magos. En esta historia, como digo, dentro de pocos días vamos a vivir ese asunto de los Reyes Magos. Existieron los Reyes Magos. En alguna parte en Egipto me han contado que se recoge, como mucha parte de la religión cristiana, muchos mitos de la religión egipcia. Sí. O de lo, ¿estaban? En la religión cristiana como tal, si tú aceptas que el fundamento de la religión cristiana es el Nuevo Testamento, te digo que directamente no hay recogido nada más que un cuento egipcio, que está en el capítulo 16 de Lucas, que es la historia esa del pobre, se llama Lázaro, que está mendigando en un banquete y luego se muere, y resulta que se muere el rico, que comía mucho, y el pobre, y se encuentran los dos en el seno de Abraham, uno está arriba, otro está abajo, y no se pueden comunicar, y le dice el rico, oye, que dile que me dejen ir a la tierra para decirle que no sean malos, que si no vienen aquí al infierno. Y le dice Lázaro, no, tú no puedes, porque además aunque bajaras no te creería. Eso es un relato egipcio, pero es el único que está reconocido en el Nuevo Testamento. ¿Nada más? Nada más. Sin embargo, indirectamente, el Nuevo Testamento es una teología judía, es obra de judíos, y los judíos sí están afectados por la teología, por ejemplo, de la encarnación de Horus en el faraón, de la divinidad del faraón, pero de una manera indirecta. Es decir, la teología del Antiguo Testamento sí tiene alguna influencia del mundo egipcio, pero ya en el siglo I, a finales del siglo I, cuando se compone el Nuevo Testamento, digamos, esas influencias directas, repito, directas, se han diluido. En todo caso, muy indirectas. ¿Isis no tiene nada que ver con la Virgen María? Sí y no. Sí que no con la Virgen María, digamos, primigenia, que aquí tratamos de descubrir, pero sí en la imagen que tanto los egipcios se forman de Isis, que es la diosa celeste, la diosa de las estrellas, la diosa de la luna con varias estrellas, y la misma imagen que los cristianos se forman de esa diosa celeste que lucha además contra el dragón, del mismo modo que Isis lucha contra el malvado Set. Bueno, no lo pintan como un dragón, pero también. Y además sí que se da el caso, y eso también está admitido, que la Iglesia superpone a las fiestas de Isis, le pone encima las fiestas de la Virgen María. Es que realmente las dos son diosas celestes. Cuando la noche dé paso a la madrugada, recorrerás un largo pasillo. Está oscuro, pero no temas. Al final, hay una puerta a lo desconocido. Tú eres la llave. ¿Entras con nosotros? Te estábamos esperando. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, en Radio Nacional. Llegan los Reyes Magos. Primero llegan precedidos o ayudados o guiados por una estrella, la estrella de Belén. ¿Eso existe, es cierto? No, pero vamos, tú imagínate, tú una crees estrella que se paraba y que... Eso, ¿tú te crees que una estrella aparece de repente, va con unos señores que van en camello ahí todo despacito, de repente al llegar a Jerusalén se para, desaparece, hablan con el rey Herodes, de repente otra vez aparece, gira 90 grados hacia el sur?
vira hacia el sur, diríamos, ¿no? Sí. Y resulta que llega allí encima de donde la posada y ¡pumba! O de la cueva, como dirán más tarde, o de la casa, y allí... Hombre, por favor, eso es un símbolo. La estrella... Eso está escrito. Y hay que creerse lo que está escrito, las Sagradas Escrituras, ¿no? Cierto, ese es el problema que tiene la Iglesia, que ahora tiene que decir que durante 19 o 20 siglos todos los cristianos han creído al pie de la letra, pues no es nada más que una leyenda. Bueno, pero eso no es problema ni tuyo ni mío, porque nosotros estamos aquí en plan histórico. Eso es problemas de quien haga teología, que no es nuestro caso. Pero ¿cuánta gente ha muerto por todo eso? Olvidémoslo, eso es en otro momento. ¿Los 3 Reyes Magos existieron? ¿Y qué eran? ¿Reyes, magos? No, ciertamente lo que dice San Mateo, que es el único, fíjate, Lucas ignora totalmente la historia, no tiene ni la menor idea. Lo que dice Mateo, que son magoi, en griego, magoi es sacerdote de la religión persa, de Zoroastro, la única religión que admitían los judíos como muy parecida a la suya y que era interesante, pero nunca que dice que son reyes. En el siglo IV, V, 400, 500 años más tarde se le empieza a decir que son reyes. Unos dicen que vienen de Arabia, otros de Persia, otros que vienen de países muy lejanos, y además a partir del siglo V se le van poniendo los nombres que acaban al final en Melcón, Melchor, Baltasar, y luego resulta que uno es negro. Todo eso es la evolución de una bola de nieve legendaria. O sea que no, ¿sabes lo que significa en el símbolo? En 2 palabras. Sí. Sacerdotes de la mejor religión del mundo después de la judía aceptan que el Mesías es Jesús y que no es el Mesías solo de los judíos, sino de todas las religiones y del mundo entero. Punto. No eran Melchor, Gaspar y Baltasar, no eran 2 blancos y 1 negro. ¿Cuántos eran al final? Porque he leído por ahí en algunos evangelios que eran 4, que eran 5, que eran magos, que eran astrólogos. Normalmente se dice que 3, y los nombres a partir del siglo IV y V. Hay un libro en español de Raymond Brown que trata de todo eso, sobre el nacimiento del Mesías. Pero vamos, dice Mateo, unos magos. Tú que me dices antes, la escritura, pues la escritura dice unos magos. Vale, y eran astrólogos y sabían que en ese momento concreto... Los persas son astrólogos, y es la religión del cielo, la religión del sol, y sabían mucho más astronomía que lo que nosotros nos creemos. Ya. Oro, incienso y mirra, ¿tienen algún significado esos 3 regalos que le traen? Son posteriores también, pero no están... bueno, está puesto lo de mirra y todo eso, sí, pero vamos, decir oro, incienso y mirra y todo el significado es posterior, ¿no? Pues el significado es el que tú quieras darle, ¿no? Pues incienso, pues como Dios, ¿no? O mirra como hombre, oro, no lo sé, son tantas las cosas que yo no quiero ni decirlas, ni me acuerdo, porque son muchísimas los significados que se han dado al oro, incienso y mirra entre los padres de la Iglesia, que lo han interpretado simbólicamente. Simbólicamente. Sí. Vale, seguimos un poco adelante en esta historia que estamos tratando de contaros. Quiero que escuches un fragmento de una película muy famosa que revolucionó muchos sentidos y que quiero que me cuentes ahora. Pocos saben que María Magdalena descendía de reyes, como su marido. Bien, querida, ¿cómo se dice en francés Santo Grial? Le Saint Graal. Que proviene del inglés medio sangrial, según la leyenda artúrica. Bien, en 2 palabras, cortamos después de la G y entonces... No se refiere a algo santo, sino a sangre real. Cuando la leyenda habla del cáliz que contenía la sangre de Cristo, está hablando en realidad del útero femenino que albergaba el linaje real de Cristo. ¿Cómo podría tener Cristo descendencia a no ser que Magdalena estuviera embarazada en el momento de la crucifixión? Por su propia seguridad y por la del futuro vástago de Cristo, Magdalena huyó de Tierra Santa y se vino a Francia. Y aquí se dice que dio a luz a su hija Sara. El Código Da Vinci, basado en muchas incongruencias históricas, que levantó toda una corriente de seguidores de... ¿Sabes lo que te digo? Que ja. Ya me has estropeado la parte del programa, entonces. Históricamente, ¿Jesucristo estuvo casado? No tenemos ningún argumento para negarlo, no tenemos ningún argumento para afirmarlo, no tenemos ningún argumento para decir que era célibe, ni tampoco que era viudo. Es decir, no lo sabemos. Esa es la verdad histórica. Solo sabemos que él dijo
que mientras estaba predicando el futuro reino de Dios inminente, él no estaba con ninguna compañera y que se había hecho eunuco momentáneo por amor del reino de los cielos, lo cual no quiere decir que otros discípulos suyos, como Pedro, que estaba casado, no fueran eunucos también. Quiere decir que habían dejado a su mujer en casa para predicar el reino. Por lo tanto, Jesús pudo estar casado, viudo o soltero, da igual. Pero era célibe o eunuco, como tú dices. Espiritual. Espiritualmente, sí, a eso me refiero. ¿Y María Magdalena? María Magdalena, fíjate todo eso que dice este señor con voz pomposa, sí, y tal, como si estuviera diciendo y descubriendo el Mediterráneo. María Magdalena, para que sepas, y lo he dicho muchas veces, de esa mujer, antes de la cruz, es decir, durante la vida pública de Jesús, solo tenemos 2 o 3 líneas del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, solo, que dice que a María Magdalena, junto con otras mujeres, y da el nombre de 2, una tal Salomé, que no tenemos ni idea quién es, y una tal Juana, que sí, que sabemos que era la mujer de un ecónomo, de un administrador de Herodes Antipas, rey, entre comillas, de Galilea, que seguían a Jesús desde esa región, desde Galilea, que de ella había echado 7 demonios y que las 3 tenían dinero como para financiar al grupo de predicadores itinerantes que iban con Jesús. Lo único que sabemos que hacían de servidoras del grupo. Saca tú las consecuencias que quieras, porque puedes sacar las que quieras. ¿Tú sabes qué es lo que habría sacado un romano de la época? ¿Qué? Pues que esas mujeres les servían para todo. De descanso del guerrero, inclusive. Los romanos y los griegos de la época lo verían con ojos fatales. Ya. Y sin embargo, a lo mejor no eran nada más que ayudantes de la comida y de todo eso, del grupo. En algún sitio, por lo menos cuando yo estudiaba, decían que era una prostituta María Magdalena. ¡Wow! Eso no. Eso, mira, eso ha empezado con una famosísima homilía en torno al año 590 del Papa Gregorio I, San Gregorio el Grande, que dijo, que amalgamó, que juntó varias Marías de los Evangelios. La pecadora arrepentida, que no sabemos quién es, María de Betania, María, que es la hermana de Lázaro, otra María, que es María Magdalena, otra María, que es hermana de Jesús, en fin, todas las Marías las junta y dice, como esta señora era una pecadora arrepentida, luego era prostituta. Pero eso es un invento del siglo, finales del siglo VI. Yeah. Y que Jesucristo... tuvo éxito, ¿eh? Sí, mucho. ¿Y que Jesucristo besaba en la boca a María Magdalena? Sí, es cierto. Eso es cierto. Es cierto que está escrito. Y está escrito en el Evangelio de Felipe, cuyo original es griego, pero que se nos ha transmitido en un códice del siglo IV que está escrito en lengua copta, es decir, en egipcio. Pero justo el manuscrito, en ese hueco, Jesús besaba a María tiene un agujero, tiene una laguna, lo que se llama técnicamente. Ahora, nosotros, los que estudiamos eso, reconstruimos sin lugar a duda que la palabra que ponía allí era en la boca. ¿Por qué? Porque hay otros textos que se decían que los cristianos gnósticos se besaban antes del inicio de un rito litúrgico, se besaban en la boca. Por ejemplo, perdón, hombres y hombres, hombres y mujeres. Sí. Por ejemplo, el primero o segundo Apocalipsis de Santiago, digo de memoria, dice que Jesús resucitado se apareció a su hermano, le besó en la boca a su hermano. Es que eso hay que interpretarlo como un símbolo espiritual del inicio de una revelación espiritual. Y dice el Evangelio de Felipe que por el oído y por la boca conciben los espirituales. Es decir, se está tratando de decir que hay un maestro que habla con su boca la doctrina del revelador y que los discípulos oyen esa doctrina y se hacen discípulos perfectos por el oído. Es todo simbólico. Ya. Siguiendo un poco con esa introducción que hemos hecho del Código Da Vinci, Jesucristo, ¿hay algún relato que diga que pudo haber tenido hijos? No hay ninguno. O sea, no hay descendencia real. No, que sepa, ni en los apócrifos ninguno. Y en el siglo XII o XIII, que es cuando empieza la leyenda francesa del desembarco, entre comillas, de María Magdalena, que va con María de Betania, con su hermano Lázaro y con otros dos amigos de Judea. En absoluto, ese origen de la leyenda en el siglo XII, que recoge Jacobo de Vorágine, de ningún modo recoge ningún hijo. No, en absoluto. Entonces, ¿de dónde ha salido toda esa leyenda del Grial como la sangre real, los descendientes de Cristo?
La sangre real ciertamente es una leyenda que empieza, yo creo que con Cretián, cristiano de Troyes, hacia el siglo XI. El siglo artúrico puede tener sus primeros inicios en el siglo VII, pero ciertamente lo de la sangre real es del siglo XI. Ahora bien, ¿de dónde nace eso? Que no tiene que ver nada con el útero, como dice, de María Magdalena, ni nada de eso. De lo que sale es de la famosa leyenda que aparece en el Evangelio de Juan, cuando un soldado, que la tradición más tarde llamó Longinos, le pegó un lanzazo a Jesús moribundo y salió de esa herida agua y sangre. Sigo más claro que eso es simbólico. Eso se une con el Evangelio mismo de Juan en el capítulo 8, cuando dice: y ríos de agua viva correrán del seno del revelador. O sea que es todo puramente espiritual. Ya. Antes de pasar a hablar un poco del trono maldito, ¿con qué nos tendríamos que quedar de todas esas mitades de verdades, leyendas, a veces mentiras, componendas? Porque alguien me dijo en alguna ocasión que los evangelios que se habían aprobado por la Iglesia Católica los había elegido una paloma. Donde se posaba la paloma decía este sí, este no. Esos son también... Mira, si supieras cuán mentira es eso. Sí. Los evangelios... Hay muchos y no sé cuál... Hay 83 tenemos aproximadamente, que yo los he recogido todos en ese volumen. En ese volumen que pone todos los evangelios, ahí están todos, de los cuales han sido aceptados 4. Pero el proceso es lentísimo. Mi tesis es que ya los primeros evangelios empiezan a ser editados a principios del siglo II, pon 110, 120, y que el evangelio de Juan, que se compone en ese momento, comenta la materia evangélica, no digo exactamente los evangelios, pero lo que se llama toda la materia de los otros anteriores, la materia sinóptica de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo comenta y lo alegoriza, lo transforma en una alegoría. Por ejemplo, dice que la predicción de Jesús que iba a caer el templo de Jerusalén no se refería al templo, sino a su cuerpo, que iba a caer crucificado y muerto y luego resucitaría a los 3 días. Caería el templo y sería restaurado. Y dice el Evangelio, no, eso se refiere alegóricamente al cuerpo de Cristo. Pues bien, que sepa la gente una cosa, que nunca jamás, y menos en espíritus, digamos, de reveladores gnósticos, nunca jamás, y lo digo 1000 veces, se alegoriza en ningún texto sagrado, ningún texto religioso, si ese texto religioso no se considera de algún modo sagrado. Luego es un proceso de 100 y pico años. Qué paloma ni qué diablos, pero si eso es un proceso larguísimo. ¿Sabes, para que vea la gente, sabes cuándo declaró la Iglesia Católica el canon? Es decir, que esos evangelios pertenecían al canon, que eran sagrados. ¿Cuándo? En el Concilio de Trento, a final del siglo XVI. Casi nada. Como que me vengan a decir que vino la paloma antes. Ya. Déjame que escuchemos, casi a puntito de terminar, otro pequeño fragmento y tratamos de sacar conclusiones. 3 siglos antes, un joven judío llamado Jesús surge y pregona sobre el amor y sobre un único Dios. Siglos después de su crucifixión, los discípulos de Cristo habían aumentado enormemente y emprendieron una guerra santa contra los paganos. ¿O fueron los paganos los que declararon la guerra a los cristianos? Lee, no se sabe quién empezó a cometer las primeras atrocidades de esa época. Pero sí estaremos de acuerdo en que el conflicto llegó a tal extremo que amenazaba con dividir Roma en 2. Constantino podría haber sido un pagano toda su vida, pero también era pragmático. Y en el 325 después de Cristo decidió unificar Roma bajo una sola religión, el cristianismo. El cristianismo estaba en pleno apogeo. No quería que su imperio se desmoronara. Y para reforzar aquella nueva tradición cristiana, Constantino celebró una asamblea ecuménica conocida como el Concilio de Nicea. La película famosa. Se dice que el cristianismo llegó en el Código da Vinci, en la película, se instaura a partir del año 300 como religión del imperio. ¿Tampoco es cierto? Tampoco es cierto. No me digas. Sí siento decírtelo. En todo caso, el cristianismo es aceptado como único culto oficial en el año 380 con un decreto de Teodosio I el Grande, que por cierto era un emperador que procedía de Hispalis, Sevilla, y que era un cristiano a machamartillo. Pero lo que se duda es si en el 311
Constantino dio o pronunció un decreto en Milán, y se duda muchísimo porque solo aparece en Eusebio de Cesarea, es decir, no aparece en ninguna parte de toda la historia antigua, salvo en ese historiador eclesiástico, que a veces también se equivoca. Se duda mucho si existió, y además, si existió, solo fue permisivo, permitió que los cristianos ejercitaran su culto y que no fueran permitidos. De ningún modo se constituyó como religión del imperio. Otra cosa es que a Constantino sí que le interesara que el cristianismo fuera fuerte, porque veía que era una masa política muy importante y que los obispos movían, digamos, los votos para que él, que era el emperador de Occidente, lo fuera también de Oriente. Eso es otra cosa. Vamos al Trono Maldito. Es una novela, pero basada con muchos datos históricos, ¿verdad? Del tiempo de Jesús. El Trono Maldito, que acaba de editar Planeta hace un mes aproximadamente, y que hemos escrito José Luis Corral y yo mismo, es ciertamente una novela, y eso sí que me gustaría decirlo, es una novela, es un libro de entretenimiento, pero es una novela histórica que trata de meter al lector en un ambiente, y ese ambiente es el momento, pero momento amplio, los 40 años en el que se introduce en la historia dos personajes, Juan Bautista y Jesús de Nazaret, que sobre todo el segundo, como dije antes, y Pitágoras cambian el mundo occidental. Pues bien, toda esa época. ¿Y eso al trono maldito a qué se refiere? ¿Que sería el trono que tendría que tener Jesús de Nazaret? No, en realidad se refiere al trono de Herodes el Grande, que muere habiendo hecho probablemente 3 testamentos, y que los herederos, Herodes Antipas y Arquelao sobre todo, y alguno otro más, también Filipo, Herodes Filipo, se disputan entre sí porque quieren ser los herederos de todo el reino de Herodes, pero necesitan el permiso de Augusto, y ese permiso nunca llegó. Es decir, nunca los nombró rey. Y es un trono totalmente anhelado que parece maldito, porque realmente Herodes Antipas, al final de su vida, que hace un esfuerzo enorme por lograrlo, tampoco lo logra, con pésimas conclusiones para él por parte de Calígula. Por eso es... No vamos a desvelar muchos datos porque sé que los Reyes Magos van a tener muchos tronos malditos, pero dime, ¿es una novela histórica, podríamos decir? Sí, es decir... Con rigor histórico, es decir, no se habéis inventado... No. Es una novela que tiene naturalmente algunos personajes de ficción, pero yo les puedo asegurar honestísimamente y totalmente en serio a todos nuestros oyentes que nada de lo que sea ficción es una ficción legendaria, ¿no? Está fundado en datos históricos. Lo único que pasa es que la historia te pone 100 piezas del rompecabezas, y el rompecabezas tiene 1000. Y tú necesitas, te da una figurita que parece un esqueleto, o una figurita de lata, y tú tienes o digamos de alambre, y tú tienes que rellenarla con carne. Ahora la rellenas con carne conforme a la figura. Yo decía, Antonio, es una historia apasionante que te engancha desde el primer momento. Hay sexo también. Ese sexo que tú planteas ahí, que no vamos a desvelar, ¿era como se practicaba en Roma en aquel tiempo? Sí, y es que es tal cual. Naturalmente hay 3 historias de amor porque se trata de una novela, y las mujeres tienen un papel muy importante, y aunque sea una novela que uno de los personajes es Jesús, como es toda la época, no tenemos por qué negar que en una corte del Mediterráneo oriental había traiciones, perfidias, sexo también y violencia. Y es que resulta que esas escenas de sexo no son gratuitas, sino que las 3 historias que hay son absolutamente fundamentales los 3 relatos son absolutamente fundamentales para el desarrollo de la trama histórica, y así fueron, como fue la escena del baile de Salomé, la hija de Herodías, que encandiló a Herodes Antipas y que le costó la cabeza a Juan Bautista, y que Flavio Josefo da otra versión, pero que probablemente pueden ser las 2 históricas. Segundo, la historia de Herodías con Herodes Antipas. Herodes Antipas le roba a su hermano su mujer, y eso influyó tremendamente en toda la historia de Galilea. Tremendo, y hubo una guerra con los árabes precisamente por eso. Y luego una historia de una judía que se enamora nada menos que del jefe de policía, cuyo encargo es matar a Jesús, y además que es un personaje real.
real existió ese jefe de policía, aunque no sepamos el nombre ni sus funciones, pero que dirigieron la caza de Jesús. Imagínate si tienen interés esas historias de amor. Si queréis apasionaros estas Navidades o este próximo año, El trono maldito de José Luis Corral y Antonio Piñero. Te hago unas últimas preguntitas después de esa música. A punto de terminar, Jesús, Antonio, ¿qué nos podemos quedar con en este tiempo de Navidad con todas esas medias verdades que nos han contado o que hemos imaginado para montar toda una religión? En el mensaje de Jesús, quizá. Podemos decir que en el cristianismo primitivo, que podemos adoptar el lema que yo tengo en mi página web. En el cristianismo primitivo casi nada es como parece. Casi nada. Segundo, el cristianismo primitivo y el Nuevo Testamento y la figura de Jesús es una de las grandes epopeyas de la historia. 3. La figura de Jesús, aunque fuera muy judía, tiene un mensaje moral, que quitadas algunas cosas propias de su época, es un mensaje moral que tiene una validez universal y que está basado en una concepción del hombre que, quitadas unas ciertas cosas, con el tiempo da origen a los derechos del hombre, que fíjate que otras religiones no la tienen. Y sin embargo, en el mundo occidental, o sea, nos quedamos, como tú dices, con la figura de Jesús y con un mensaje que vale para hoy día también. Ese mensaje del amor, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Sí, señor. Gracias, feliz Navidad, feliz año, los Reyes te traigan muchas cosas, que nos traigan muchos tronos malditos a estas Navidades. ¿Dónde se te puede conectar si quieres saber algo más de todo esto? Pues ¿Tienes página web? Yo tengo página web que se llama Antonio Pinero, en vez de Piñero, www, por supuesto, .antoniopinero.com, y sobre todo tengo mi página en Facebook y tengo mis 2 blogs, el blog de Antonio Piñero y Cristianismo e Historia. Entre todos tengo muchísima gente que lee esas cosas, porque seguro. El cristianismo primitivo apasiona. Sí, hay unos 7.000 lectores diarios, entre todo. Es que apasiona, y por eso yo me apasiono con el siglo I. Es que es un tiempo fantástico. Seguiremos descubriéndolo de tu mano. Gracias, feliz año, te abrazo y igualmente, te deseo lo mejor. Igualmente, y mucho éxito para el programa, que ya sé que es fantástico, que tenéis mucho más gente que os oye de los que os imagináis, que a mí me llegan. Seguro. Oye, que te oyen. Gracias a ti, a invitados como tú. Gracias. Feliz año. Igualmente. Nos vemos. Todo el equipo del Espacio en Blanco os desea felices Navidades y un nuevo año 2015 lleno de aventuras y misterios. ¡Ah, yo también! Una pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. El mundo de los contactos nos espera con sorprendentes revelaciones de un caso que ha sido un expediente X del Ejército Español. Esto es Radio Nacional, estás en el Espacio en Blanco y enseguida volvemos, no te vayas, tenemos mucho que contaros. El Espacio en Blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos.